Bienvenidos niños a esto que es la explicación de la guía número 41 correspondiente a la semana de trabajo número 21. Vamos a comenzar explicando un poquito el título y el contenido que vamos a abordar en esta clase, ¿ya? Que tiene relación con el eclipse como título de la obra literaria que vamos a leer y en la cual vamos a analizar un poco lo que es la identidad cultural, ya y su relación, ¿cierto?, con la literatura en este caso. Entonces, vamos a comenzar inmediatamente con el momento previo a la lectura, ¿ya? Porque el contenido va a formar parte de esta etapa de la lectura. Entonces, voy a traer, como siempre, mi destacador y vamos a comenzar. Se le propone entonces el momento antes de la lectura. Usted tiene que observar ambas imágenes, qué es lo que está pasando en esta representación y qué es lo que significa también esta pirámide y lo que se está desarrollando aquí, ¿ya? Que a todas luces tiene que ver con un fenómeno natural, ¿cierto? Y además que tiene relación con el título del texto, ¿ya? Comprendiendo también que esta civilización, ¿cierto?, es muy famosa por este tipo de análisis astrológico o astronómico, no sé cómo se dice. Bueno, no soy experta en el área. Por lo tanto, yo le pregunto ahora acá, ¿qué representan ambas imágenes? Usted me pone, la imagen 1 representa esto, que está pasando aquí, tiene que ver por allá por el 1492 en adelante, 1500, ¿ya? Centroamérica, ¿verdad? Ambas imágenes tienen relación. Y la imagen número 2 tiene que ver con esto otro, que fue lo que yo le acabo de comentar. Solo eso. Y ahora, ¿qué cree usted? Recuerde que estas preguntas son de opinión. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es la relación entre las imágenes y el tema de nuestra unidad y la identidad? ¿Cuál será la relación? ¿En qué se relacionan estos monjes, estos indígenas? Bueno, la cultura. Recuerde que hay tres culturas prehispánicas que se enseñan fundamentalmente. Yo sé que en séptimo están desarrollando una, o la van a empezar a desarrollar, creo que en la unidad número 4 o 3. Y también lo vieron en cuarto básico, las culturas de Centroamérica. Bien, hay una de ellas, prehispánica dije, hay una de ellas que tiene un gran legado en cuanto a la astronomía y a la medición del tiempo, ¿verdad? Bien, esa cultura es. Ya, entonces, yo le planteo aquí el concepto de identidad cultural también para plantearnos un momento antes de la lectura. Dice que la identidad cultural es el conjunto de particularidades propias de una cultura o un grupo que permiten a los individuos identificarse, perdón, como miembros de ese grupo, ¿ya? Pero también diferenciarse de otros grupos culturales, ¿ya? La identidad cultural comprende diversos aspectos, chicos, como la lengua, los valores, las creencias, ¿verdad? Y las tradiciones, los ritos, las costumbres, los comportamientos, todo. Todo lo que tenga, todo lo que es propio de una comunidad. En este caso, de un pueblo indígena, ¿ya? Bien, este conjunto de particularidades, patrimonio y herencia cultural de la colectividad, es lo que viene definiendo históricamente la identidad cultural de los pueblos. Porque si hay algo que tienen los pueblos es que todos gozan de una identidad cultural súper fuerte, súper arraigada. ¿Ya? Bien, hasta ahí lo vamos a dejar porque en el fondo el resto lo puede analizar usted. Entonces yo le pregunto aquí, ¿cómo crees tú que podemos vincular el concepto de la identidad cultural en la literatura? A ver, ¿cómo podemos desarrollar el tema de la identidad en la literatura? Bueno, con un relato puede ser. Estamos hablando de literatura con un poema o con una obra literaria, ¿cierto? Que me hable de, no sé, que me exprese ciertos sentimientos o ideas, ¿cierto? De lo que tiene que ser la identidad cultural, puede ser,
No sé. La respuesta la dejo a su criterio y la respuesta tiene que ver, ¿cierto? Todavía con el momento previo a la lectura. Entonces, inmediatamente esta actividad es sencilla. Lee atentamente el siguiente texto y apóyate de las imágenes para entender mejor su significado. Este texto es de Augusto Monterroso. Es un, podríamos denominarle cuento. Sí, es un cuento. A mí me gusta esta ilustración porque siento que refleja súper bien lo que expresa el texto, ¿ya? Si bien parece un cómic, la verdad que este tipo de texto tiene que ver más como con ¿cómo se llama? Como un cartucho, una cartela que nos va narrando, ¿cierto? Lo que va pasando en el cómic, ¿ya? Pero no está todo, está aquí. Este es el texto, ¿ya? Se llama El Eclipse y en el fondo cuenta lo que usted ve aquí, la historia de un fray, ¿cierto? De un fraile y que luego se encuentra con una cultura. ¿Lo ve? Igual se relacionan las imágenes que veíamos al principio. Bien, el resto del conflicto y del desarrollo lo voy a dejar, ¿cierto?, en suspenso para que usted lo lea y lo analicemos en clase. Bien, entonces, esta vez no vamos a ocupar las tarjetas y tampoco las alternativas porque también tenemos que desarrollar esa capacidad, esa habilidad analítica, ¿cierto? Y de desarrollo de respuestas. Por lo tanto, usted va a tratar de identificar el lugar, el ambiente en el que se desarrolla la historia. No es difícil, ya le adelanté un poquito. Luego, usted tiene que señalar marcas textuales, es decir, ¿a qué momento histórico se refiere? Y usted escribe, se refiere al momento histórico de... eh, ocurre como el descubrimiento de algo. Como que en mi cabeza pienso cómo puedo darle algunas pistas. Por eso a veces como que me entrampo yo misma. Ya, eso. Y marcas textuales quiere decir a literalmente citas del texto. Usted las saca del texto y las pone aquí para ejemplificar que ahí decía a lo que usted se refiere. Es decir, corresponde a este tiempo histórico, como lo señala en este fragmento, y escribe el fragmento. ¿Sí? Justo llamaron a la puerta. 3. Identifica en el cuento ejemplos que demuestren el concepto que Fray Bartolomé Arrazola tenía sobre los indígenas y el concepto que los indígenas tenían de él. ¿Ya? Ojo, las dos visiones. Luego, me va a tratar de identificar quién es la persona o la voz creada por el autor, ¿cierto?, que narra este cuento y luego me va a decir qué actitud asume. Entonces esta pregunta, ojo, tiene dos respuestas. El narrador del cuento es esta persona o este personaje y asume la actitud de. Y usted cuenta, ¿ya? Luego, cuando Fray Bartolomé Arrazola despierta, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible. Explica qué quiere decir la palabra impasible y por qué los indígenas asumieron esa actitud. Bien, vio que no sabía cómo poner estas preguntas en alternativas. Tiene que ver con un desarrollo y un análisis un poco más complejo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a buscar o va a preguntar a otros. Recuerde que hay diversas estrategias de vocabulario. Impasible, ¿qué quiere decir eso? Primero lo va a buscar y luego va a descubrir por qué los indígenas estaban así. ¿Ya? Bien. 6. ¿Cuál es la trampa que intenta el fraile para salvarse? ¿Y por qué no le funciona? Y esto tiene que ver, bueno, esta pregunta, perdón, es explícita, usted la va a responder tal cual. La trampa que intenta el fraile es esta. Y no le funciona porque, y eso es una inferencia, ¿ya? Y tiene que ver con las características de este pueblo, tiene que ver con su identidad cultural, tiene que ver con la forma en la que ellos concebían su mundo. Y también, ay no, ya ahí le estoy dando muchas ayuditas.
Ya, ¿se entiende? Bien. Oye, eso era todo. Eso es todo. Usted me va a responder ahora. En nuestra sociedad tenemos muchos conceptos acerca de los indígenas. ¿Cuáles son algunos? ¿Qué son los indígenas para nosotros hoy en día? Entonces, identifique usted en el cuento información que apoye o refute estos conceptos. ¿Ya? Sí, eso. Creo que la voy a modificar un poquito, pero siempre va a tener relación con la importancia del pueblo indígena en la actualidad. ¿Cuál es la valoración que nosotros le damos? Eso. ¿Ya? Bien, para dudas o consultas recuerde que ahí está mi correo. ¿Ya? Bien, nos vemos, que esté bien, adiós.